Mi nombre es Alejandra Molteni, soy docente de la Cátedra de Neurología de la Universidad Nacional de Tucumán y la clase que vamos a ver hoy es sobre un tema que engloba gran parte de la patología neurológica, que es cefalea. Para tener idea cuán importante es este síntoma, signo o enfermedad, digamos que en un hospital general como es el Hospital Padilla, centro de referencia de Tucumán, la segunda causa de consulta es cefalea, siendo precedida por lumbalgia como primera entidad. Así que estamos hablando de una patología o un signo patológico que engloba a una serie de procesos neurológicos y no neurológicos a definir. ¿Cómo vamos a definir el término cefalea? Cefalea proviene del latín cephalaea, que significa cabeza. Y justamente la vamos a definir como una molestia o dolor que está localizado en la bóveda craneana, o sea, en el cráneo, pero incluye también los dolores de cara y de la parte superior de la nuca. Los dolores localizados en esta zona los vamos a definir como cefalea. Y como decíamos recién, es un síntoma común a numerosas enfermedades, en general un síntoma experimentado por un gran número de personas y que puede corresponder a procesos tan simples y banales como una gripe quizá, o a procesos graves con riesgo de vida del paciente como afecciones del sistema nervioso central. Y es aquí cuando uno, ante un paciente con una consulta de cefalea, se le abre una diversidad de diagnósticos y por ende de tratamientos y por ende de posibles estudios complementarios que pueden ir desde la nada hacia el todo. Entonces, ¿habrá alguna forma, se pregunta uno, de obtener a través del interrogatorio o el examen físico elementos suficientes para no pensar que todas las cefaleas son un tumor del sistema nervioso central o que todas las cefaleas son una gripe? ¿Habrá cómo yo pueda desde la anamnesis tener en cuenta elementos que me permitan saber dónde estoy parado con el paciente? O sea, si estamos en presencia de una cefalea primaria o de una cefalea secundaria, teniendo en cuenta que cefalea primaria es aquellas cefaleas en las que el síntoma cefalea, el síntoma dolor de cabeza, es toda la enfermedad en sí misma. Y las cefaleas secundarias son aquellas en las que la cefalea forma parte de un cortejo sintomático englobado en otra patología. Entonces, la gran disquisición que me ocurre a mí como médico, como profesional de la salud, es entender si el paciente que tengo enfrente es portador de una cefalea primaria o de una cefalea secundaria. Y para ello existen elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar un paciente con cefalea. Y a esto lo vamos a llamar semiología de la cefalea. Esa semiología de la cefalea se obtiene a través de una correcta historia clínica y una anamnesis dirigida hacia el síntoma. ¿Y qué elementos tenemos que saber, comprender y averiguar de esa cefalea? El carácter, o sea, cómo duele, la intensidad, o sea, cuánto duele, la localización, o sea, dónde duele, la duración, cuánto dura el dolor, cómo evoluciona en el tiempo, o sea, no es lo mismo un dolor de cabeza que tiene las mismas características a lo largo de meses y años que un dolor de cabeza que al correr de los días se va intensificando hasta ser insostenible. Y si existen trastornos que lo producen, lo exacerban o lo alivian. Esta semiología de la cefalea es importantísima
conocerla y aplicarla ante todo paciente que consulte por este síntoma. El carácter de la cefalea, o sea, como decíamos recién, ¿cómo duele? Y eso hay que preguntarlo hasta entenderlo y a veces orientarlo al paciente para obtener una respuesta que nos conforme y que podamos entender. Quiero decir que para cada uno de nosotros podríamos pensar que el dolor de cabeza es el mismo para todos o que todos los que nos duele la cabeza nos duele de la misma manera. Y sin embargo no es así. Hay cefaleas que son sordas, imprecisas, vagas, que no tienen una localización específica ni una característica específica. Sin embargo, hay otras que son punzantes. Es como una puntada que inicia, aumenta súbitamente y después va decreciendo. Esto es lo que se suele observar, por ejemplo, en la neuralgia del trigémino, o en las neuralgias, o en las neuritis. Hay otras formas en las que el paciente siente como una opresión o como si apretaran el cráneo. Otras veces el dolor es como explosivo, como si algo reventara dentro de la cabeza. Otras veces el dolor puede ser pulsátil, o sea, el carácter de la cefalea es algo que nosotros tenemos que preguntar porque muchas veces, insisto, el paciente con solo decir me duele la cabeza cree que nosotros entendemos su dolor de cabeza. Con respecto a la intensidad también es variable y es tan variable como personas evaluemos, porque tengamos en cuenta que el dolor de cabeza, como todos los dolores, depende de un umbral de dolor y cada uno de nosotros tiene un propio umbral del dolor. Hay personas que ante el mismo estímulo doloroso reaccionan exageradamente y hay personas que reaccionan en forma más banal. Entonces, para eso siempre es importante administrar al paciente una escala de intensidad del dolor. Hay algunas que van del 1 al 10, en las que el paciente pone de inicio la intensidad de su dolor y luego que iniciamos el tratamiento lleva un registro diario de la intensidad del mismo, siempre utilizando la misma escala. En el caso de la primera consulta, nos sirve como una forma muy sencilla en el consultorio para evaluar la intensidad del dolor, ver cuánto ese dolor altera las actividades de la vida diaria. Entonces así vamos a decir que una cefalea es leve cuando no hay alteración de las actividades, o sea, el paciente puede seguir realizando todas sus actividades aún con el dolor de cabeza. Una intensidad mediana, que es en aquellos casos en que el paciente, aún con el dolor de cabeza, hay ciertas actividades que puede hacer y ciertas que no. Por ejemplo, puede trabajar en una computadora, puede descansar, puede dormir, pero no puede hacer actividad física o no se puede agachar, ¿sí? O sea, hay algunas actividades que están dificultadas por la presencia de la cefalea. Y vamos a decir que una cefalea es severa cuando la misma impide todas las tareas de la vida diaria, como solemos ver ocurre en las crisis migrañosas, en las que el paciente necesita estar en un lugar oscuro, acostado, o sea, no puede moverse aún teniendo la obligación de hacerlo. ¿Dónde duele? ¿Qué localización tiene el dolor? La localización también es importante porque también nos orienta mucho, sobre todo en la diferenciación de las cefaleas primarias. Y así tenemos, por ejemplo, que la cefalea puede ser unilateral o hemicránea, o sea que duele la mitad de la cabeza, que puede ir desde el ojo hasta la nuca, o viceversa, de la nuca hasta el ojo, que ese dolor puede estar localizado siempre del mismo lado, o sea, ser siempre sobre el mismo hemicráneo, como puede ocurrir en la neuralgia del trigémino o en la cefalea en racimos. La cefalea puede estar ubicada en la hemicara, como ocurre claramente en la neuralgia del trigémino, con sus características propias, ya sea
en el territorio de la primera, de la segunda o de la tercera rama o de las tres en simultáneo, que siempre será el mismo lugar de localización. El dolor puede ser bilateral y entonces hablamos de una cefalea holocraniana, como ocurre por ejemplo en la cefalea tensional. O sea que donde duele también es importante y muchas veces tenemos que pedirle al paciente que se toque las zonas donde percibe el dolor. ¿Cuánto dura en el tiempo y cómo evoluciona en el tiempo ese dolor? Y eso también es importante, porque podemos tener cefaleas, por ejemplo, con un inicio súbito y que llevan a su máxima intensidad en un corto tiempo. Esto ocurre, por ejemplo, en las cefaleas secundarias relacionadas con la hemorragia subaracnoidea por ruptura neurismática, en la que el paciente en pleno estado de salud comienza con un intenso dolor de cabeza de forma súbita y que rápidamente se hace insostenible. Entonces, ese inicio súbito y el alcance de la gravedad máxima en corto tiempo nos hace pensar en este tipo de cefaleas vasculares. También puede ser un inicio gradual durante días, por ejemplo en la migraña, que el dolor comienza y va aumentando, alcanzando un pico máximo en el tiempo y que no llega a durar más de 72 horas. La cefalea tensional, en la que el dolor es aún más sordo, gravativo, más lento en su evolución, quizás no tan intenso, pero sí persistente, inclusive hasta 30 días. En aquellas cefaleas secundarias, por ejemplo, hipertensión endocraniana, el dolor puede aparecer en cualquier momento del día, con una duración variable, que empieza de intensidad leve y que se va aumentando con el correr del tiempo en forma solapada. O sea que cómo comienza, cuánto dura y cómo evoluciona en el tiempo también son elementos orientadores a la hora de recabar la historia clínica de la cefalea. Y en muchas cefaleas hay situaciones que producen o gatillan o intensifican el dolor. Y en esto vamos a encontrar trastornos hormonales, lo cual es muy característico en las mujeres, sobre todo relacionado con la migraña, en la que los dolores suelen verse intensificados o las crisis despertarse en el periodo menstrual. En el caso de las cefaleas por compresión de la columna vertebral o por afectación de la columna vertebral, que eso genera dolor y es un dolor de tipo tensional. El dolor de cara, que a veces uno puede confundirlo con la neuralgia del trigémino, pero que tiene que ver con infección de los senos paranasales. El dolor relacionado con el esfuerzo visual, que por ahí es más común en los niños, que luego de estar muchas horas frente a la televisión o leyendo o frente a las pantallas, comienza la cefalea. La cefalea relacionada con esfuerzos o movimientos repentinos, las emociones, que son otra situación que suele gatillar el dolor en los pacientes con cefalea tensional y aún también en los migrañosos. También hay ciertas situaciones relacionadas con ciertos alimentos y bebidas, como por ejemplo el alcohol, que suele empeorar las cefaleas vasculares, como por ejemplo la cefalea migrañosa, el chocolate, el queso, el café, que son claramente gatilladores de la migraña, el estrés, como decíamos hoy, que desencadena migraña, cefalea tensional. O sea, siempre hay que preguntar si el paciente relaciona su dolor de cabeza con alguna situación en particular, porque es importante que el paciente pueda conocer aquellas situaciones que predisponen o gatillan el dolor, porque también eso, como lo vamos a ver más adelante, forma parte de las indicaciones que uno da en el tratamiento a los pacientes.
Así como hay trastornos que lo empeoran, hay trastornos que lo alivian, o situaciones, mejor dicho, que lo alivian, como el reposo, la oscuridad, el silencio, como suele ocurrir en la migraña, el alcohol, que suele actuar como beneficioso con respecto al dolor en las cefaleas tensionales, y en contraposición, como decíamos hoy, el reposo, la oscuridad y el silencio, que sirven tanto para la migraña, son muy contraproducentes en la cefalea histamínica o en racimos o de Horton, en la que el paciente justamente lo que menos puede hacer en el momento del dolor es acostarse o quedarse quieto o estar en silencio. Por supuesto que todo lo que dijimos anteriormente tiene que ir acompañado del examen clínico general y del examen neurológico. En el examen clínico general hay elementos que nos sirven muchísimo, como es saber si el paciente concomitantemente con la cefalea ha tenido algún otro síntoma como fiebre, hipertensión arterial, aumento de los valores de glucemia, o sea, los datos clínicos generales que pudiéramos obtener relacionados con la cefalea. Y en el examen neurológico, que hay elementos muy importantes que actúan como banderas rojas en cualquier tipo de cefalea. Y ese examen neurológico se orienta hacia evaluar la conciencia, no solo en el nivel de conciencia, o sea, si se trata de un paciente lúcido o se trata de un paciente confuso o se trata de un paciente con tendencia al sueño o inclusive en coma, sino también cómo se encuentra el contenido de la conciencia. Si el paciente concomitantemente con la cefalea además tiene un trastorno del habla o tiene un trastorno de la memoria o tiene un trastorno de la comprensión, entonces eso es importante a la hora de definir si se trata de una cefalea primaria o secundaria. El examen motor, donde vamos a buscar si que el paciente no tenga ningún par craneal afectado, tosis palpebral, tercer par, o alteración de las vías largas, como por ejemplo una hemiparesia, una hemiplegia, o asimetría en los reflejos, o signos de hiperreflexia de primera neurona. El examen sensitivo y aquellas maniobras específicas que acompañan, como por ejemplo la búsqueda de rigidez de nuca a través de las maniobras de Kerner y Brunzinski, pensando que el paciente puede tener sangre en el espacio subaracnoideo, como en una hemorragia subaracnoidea, o inclusive un proceso infeccioso como una meningitis. Dentro de las cefaleas primarias, como dijimos recién, que son aquellas en las que el dolor es en sí mismo toda la enfermedad, tenemos la migraña, la cefalea tensional, las cefaleas en racimo y, como dice la clasificación, otras cefaleas primarias donde entra, por ejemplo, la neuralgia del trigémino. Y las cefaleas secundarias, que son las que se asocian a procesos patológicos, tumores, hemorragia subaracnoidea, hipertensión endocraniana, procesos traumáticos, procesos infecciosos, que requieren manejo de otras especialidades médicas. La migraña es un trastorno constitucional, probablemente determinado genéticamente y desencadenado por múltiples factores. ¿Por qué hablamos de que es un trastorno constitucional? Decimos esto porque en el paciente migrañoso existe algo que uno conoce como la personalidad migrañosa o la constitución migrañosa, que se trata de pacientes perfeccionistas, atildados, detallistas, exagerados en su pulcritud, o sea que existiría un trastorno constitucional en la personalidad del migrañoso. ¿Por qué decimos que probablemente esté determinado genéticamente? Porque es muy frecuente
frecuente que en el paciente que estamos evaluando con una posible migraña haya alguien más en la familia que pueda tener migraña o lo que el paciente puede referir como un dolor similar, parecido o igual al que él consulta. Entonces, por eso se habla de que probablemente haya una determinación genética en este dolor. Y siempre al paciente que tenemos enfrente, en el cual sospechamos una migraña, siempre le preguntamos los antecedentes en la familia. ¿Y por qué decimos que es desencadenada por múltiples factores? Porque como vimos anteriormente, hay una serie de situaciones reconocidas que actúan como gatilladores del dolor migrañoso. Está dentro de las cefaleas recurrentes primarias, recurrente porque el paciente que tiene migraña hace crisis o dolores migrañosos a repetición. Es más frecuente en la mujer que en el hombre, con las características de ser un dolor hemicráneo, de característica generalmente pulsátil y que se acompaña de un cortejo sintomático autonómico, que son náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia. En general, la migraña repercute negativamente en la calidad de vida, siendo mucho más negativa en cuanto la severidad de la migraña aumenta. En este gráfico justamente lo que podemos ver es cómo la migraña siempre, en todas las etapas de la vida, desde la adolescencia hasta la tercera edad, siempre hay un claro predominio de mujeres, que es lo que está marcado en rojo, en relación con los hombres, que es lo que está marcado en azul, pero que entre los 30 y los 40 años esa diferencia se hace mucho más marcada, con un clarísimo predominio de la mujer sobre el varón. Y fisiopatológicamente, ¿cuál es la causa por la cual la migraña se desencadena? Bueno, como dijimos hoy, en una persona predispuesta que es sometida a una situación desencadenante, hay una activación del hipotálamo. Y esa activación del hipotálamo produce en sí misma una disfunción neuronal que disminuye el flujo cerebral. Entonces, en el primer momento, cuando se empieza a desencadenar el problema, lo primero que encontramos es una disminución del flujo cerebral. Esta disminución del flujo cerebral produce la activación de núcleos del tronco. Y esos núcleos del tronco, a través de la vía trigeminal, producen una vasodilatación que en definitiva es la base del dolor migrañoso. O sea, la vasodilatación trigeminovascular es la que produce en sí mismo el dolor. Por eso la migraña también se la clasifica dentro de las migrañas vasculares. Y como decíamos, en todas las cefaleas siempre preguntamos cuáles son los factores que los desencadenan. Y en este tipo de cefalea primaria, el estrés, sin lugar a duda, es uno de los más frecuentes. El sueño, tanto en el aumento como en la disminución, o sea, tanto en aquellos pacientes que duermen más de lo habitual o menos de lo habitual, suele actuar como un gatillador del dolor. Las hormonas, como habíamos dicho, en relación con el ciclo menstrual, inclusive uno va observando cómo es una patología que suele empezar en la adolescencia, en el momento generalmente que se inicia la menarca. El clima, el calor como vasodilatador probablemente aumenta la cefalea, y los alimentos, que era lo que habíamos dicho. Hay muchas formas de clasificar la migraña. Conforme salen nuevas clasificaciones, más compleja se vuelve la clasificación de las migrañas, pero nosotros tenemos que conocer que existe una migraña sin aura y una migraña con aura. La migraña común o sin aura es un poco todo lo que venimos hablando.
se define como por lo menos 5 ataques de dolor de cabeza con las características que hemos mencionado que duran entre 4 y 72 horas. O sea, una migraña o un dolor migrañoso que dure más allá de 72 horas ya es un estatus migrañoso, que es una situación de urgencia de la que vamos a hablar dentro de un ratito. Y si no es eso, ya debemos sospechar del diagnóstico de migraña o debemos sospechar de que ese paciente migrañoso lo que consulte en ese momento no sea migraña. Entonces, ataque de dolor con una duración de entre 4 y 72 horas, que además del dolor característico, ese dolor sea unilateral, pulsátil, que aumente con la actividad física, que sea de una intensidad moderada a grave y se acompañe de náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia. A eso la definimos como migraña común o sin aura. Mientras que la migraña con aura justamente habla de el dolor migrañoso, o sea, la crisis migrañosa o el ataque migrañoso, por lo menos 2 precedidos de aura. O sea, que el paciente que tiene migraña con aura no es necesario que todas las veces que hace migraña o crisis migrañosa las haga con aura. Si ha hecho 2 ataques migrañosos precedidos con aura, ya esa la definimos como migraña con aura. Y ese aura tiene que cumplir algunas características. Primero, que sea un síntoma reversible. O sea, que su duración en el tiempo sea superior a 4 minutos y no mayor de 60 minutos. O sea, 4 minutos como mínimo, 60 minutos como máximo. Y que además ese aura sea seguido por el dolor de cabeza característico, o sea seguido por un dolor migrañoso. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes del aura? O sea, ¿qué le llamamos aura? A las alteraciones visuales. Y esas alteraciones visuales se pueden presentar como escotomas, como algunos pacientes ven como moscas en el campo visual, como alteraciones en los márgenes del campo visual. Un poco lo que vemos en los gráficos son fotos sobre los que se dibujan lo que el paciente refiere como su aura, ¿sí? Entonces acá estamos viendo, y en esta también estamos viendo lo que se dibuja alrededor del paisaje, por ejemplo, que es lo que el paciente dice que es su aura. ¿Y cómo tratamos la migraña? Bueno, la migraña hay distintas instancias en el tratamiento, ¿no es cierto? Tenemos un tratamiento que es el tratamiento del dolor específicamente, un tratamiento preventivo, que es el que utilizamos en aquellos pacientes que tienen crisis migrañosas a repetición, y en todos los pacientes siempre damos medidas generales que forman parte del tratamiento en sí mismo. Esas medidas generales son en las crisis invalidantes, reposo, en cama, con la cabecera elevada, en una habitación oscura, en penumbra. Se les pide, en el caso de que el paciente pueda ingerir, que no tenga vómitos que se lo impidan, que ingiera bebidas azucaradas o con cafeína, la aplicación en la cabeza de compresas frías, o sea, como una serie de indicaciones que uno le da al paciente como medidas generales para apaciguar el dolor. Los analgésicos que se usan son los analgésicos generales, desde el ácido acetilsalicílico, la indometacina, o el ácido tolfenámico, que últimamente se utiliza en aquellos pacientes que tienen un dolor con mayor asiduidad y que no responden en general a los medicamentos anteriormente mencionados.
Cuando el paciente viene con su dolor migrañosa a la primera o segunda consulta, en general es virgen de tratamiento y entonces podemos pensar en cualquiera de los analgésicos simples o AINES. Cuando el paciente ya tiene una migraña recurrente, probablemente sea el paciente el que nos diga cuáles medicamentos ya ha probado y no funcionan. Entonces, en ese caso ya de la lista de medicación se nos van achicando las posibilidades. Los ergotamínicos, que es una medicación que se utiliza mucho en el tratamiento agudo o específicamente para la migraña, es una medicación que goza de una mala reputación. ¿Por qué? Bueno, primero veamos cómo actúa. Es un agonista de los receptores de serotonina, por lo cual produce un bienestar y tiene una acción vasoconstrictora. Entonces, por esa acción vasoconstrictora, está contraindicado formalmente en todos aquellos pacientes que tienen enfermedad vascular, hipertensión arterial, coronariopatía, infarto agudo de miocardio. En esos pacientes está contraindicado. Ahora, si yo tengo un paciente que sufre de migraña, que tiene crisis migrañosas muy espaciadas en el tiempo, que esa crisis migrañosa la podemos yugular con 1 al máximo 2 ergotamínicos, no veo la imposibilidad de utilizarlo, insisto, salvo las contraindicaciones formales. Distinto es el paciente que tiene crisis migrañosas a repetición, que las crisis migrañosas tienen una intensidad tal y una prolongación tal que obligan al paciente a tomar ergotamínicos en cantidad más de 2 o 3 por día durante varios días. Entonces, en este caso último, y yo no recomendaría al ergotamínico como medicación analgésica. Sobre todo conociendo que hay una forma de migraña crónica o cefalea crónica diaria que está relacionado con el uso de los ergotamínicos. Entonces, no es mala palabra, pero hay que saber en qué pacientes podemos utilizarlo y siempre bajo supervisión médica. También, como tratamiento agudo específico, se utilizan los triptanos. ¿Qué son los triptanos? Agonistas de los receptores de serotonina. Se postulan 3 mecanismos de acción para los triptanos. Vasoconstricción intracraneal, solo intracraneal, quedaría fuera de este efecto vasoconstrictor lo sistémico. Inhibición neuronal periférica y estimulación presináptica del asta dorsal, y estos dos últimos mecanismos como un analgésico general. Existen muchos tipos de triptanes, nosotros no contamos con todos. Nosotros contamos con rizatriptán, sumatriptán y naratriptán. Solamente en sus formas orales, no contamos con formas ni inyectables ni nasales que se utilizan y se utilizan mucho en otros países. ¿Cuál sería el tratamiento preventivo? Porque dijimos que así como había un tratamiento para el dolor que se basa en los AINES, en el ácido tolfenámico, en los ergotamínicos y en los triptanes, también existe un tratamiento preventivo. ¿Y cuál es el tratamiento preventivo? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué instituimos un tratamiento preventivo? Para reducir la frecuencia, severidad y duración de los ataques. O sea, para que las crisis migrañosas sean menos en número, menos en intensidad y menos en duración. Para mejorar la respuesta al tratamiento de los síntomas agudos, o sea, para que cuando al paciente tenga una crisis migrañosa pueda tener mejor respuesta con el uso de analgésicos más simples, para mejorar la función y reducir la incapacidad. Siempre todo esto también, insisto, acompañado de las recomendaciones generales, el reposo, las compresas frías, el líquido en el momento del dolor,
Y muy importante, la modificación de los hábitos de vida, la actividad física, el sueño, la alimentación, o sea, todos los elementos que ayudan también en este tratamiento preventivo. ¿Y qué utilizamos como tratamiento preventivo? Podemos utilizar varias drogas. Los beta bloqueantes, que son, digamos, los que se venían usando desde hace tiempo, el atenolol, el que en nuestro país se utiliza más. Los pacientes que ya vienen utilizando atenolol con muy buena respuesta continúan con su atenolol, pero no es una droga que elegiríamos como preventivo de primera línea hoy por hoy. Sobre todo porque requiere una supervisión cardiológica, porque conocemos que el atenolol produce hipotensión y bradicardia, y porque en los varones, por ejemplo, su uso digamos, hay que pensarlo mucho y consensuarlo mucho porque conocemos que produce impotencia sexual. Sí se utilizan los anticonvulsivos y los antidepresivos. ¿Y qué anticonvulsivos elegimos? De la lista que tenemos aquí, divalproato, gabapentin, pregabalin y topiramato, los que tienen un nivel de evidencia A son el divalproato de sodio y el topiramato. Cada uno de estos lo podemos elegir de acuerdo al paciente que yo tenga enfrente, porque el divalproato de sodio, por ejemplo, es una medicación que induce a poliquistosis ovárica, a trastornos hormonales, aumenta el apetito y con el aumento del apetito, aumento de peso. Y como estamos hablando de que los pacientes migrañosos son más mujeres que hombres y que el proceso puede empezar en edades tempranas de la vida, quizás iniciar tratamiento en un adolescente o en una chica joven con divalproato de sodio no sea la mejor indicación. El topiramato, por su parte, que es el preventivo que más estaríamos utilizando hoy por hoy, también es un anticonvulsivo, también con un nivel de evidencia A, que produce sueño, por eso les avisamos a los pacientes y les pedimos que por lo menos las primeras semanas del tratamiento no conduzcan, y produce adelgazamiento, que en algunos pacientes también es un rasgo inconveniente. Con respecto a los antidepresivos, lo que utilizamos particularmente es la amitriptilina, que también la elegimos en algunos pacientes en especial, que es en aquellos pacientes a donde además está concomitantemente un cuadro de ansiedad o depresión o melancolía, que a veces acompaña a los pacientes migrañosos o ante estos esquemas de personalidad de los que habíamos hablado al principio, que la amitriptilina ayuda también en ese aspecto. Y cuando nos fallan todo lo que hablábamos o los preventivos que utilizamos no dan el efecto que estamos buscando, o se puede recurrir a las neurotoxinas como la toxina botulínica de colocación local. Se coloca en el cuero cabelludo y en la frente, en el cuero cabelludo de las áreas frontales, temporales, occipitales, frente y nuca, y músculos posteriores del cuello. En líneas generales, la neurotoxina se hacen 3 colocaciones en el año, cada 4 meses, una colocación cada 4 meses. No mejora mucho a los pacientes, no es que quite el dolor claramente o que cura las crisis, y en muchos casos lo que sí uno puede observar es que hace que los preventivos que normalmente utilizamos sean más efectivos cuando además usamos neurotoxina que cuando no las usamos. Y una situación particular, como decíamos hoy, es el estatus migrañoso. ¿Y qué es el estatus migrañoso? Es aquella migraña con características de moderada a grave
que dura más de 72 horas. Vamos a decir entonces que el estatus migrañoso es un episodio de migraña cuya fase de intensidad dura más de 72 horas a pesar de los tratamientos que hayamos podido realizar durante esas 72 horas, que si bien existen ciertos intervalos donde puede no doler la cabeza, o mejor dicho, doler menos, esos periodos o intervalos son menores a 4 horas, y muchas veces el estatus migrañoso, y vuelvo con esto porque me parece muy importante, está relacionado con el abuso de analgésicos ergotamínicos. Y el estatus migrañoso se comportaría como una urgencia dolorosa, por eso los pacientes en general los internamos en la guardia o en una sala acondicionada, en el sentido de que los internamos en un lugar tranquilo, con poca luz, alejado de los ruidos. Iniciamos hidratación, sedación con diazepam, lorazepam, antieméticos, porque el cortejo sintomático de náuseas y vómitos es muy importante, de manera tal de cortar con el vómito y poder además continuar la hidratación por boca, analgésicos y corticoides. Y los corticoides a fin de potenciar la acción de los analgésicos. En este caso, los triptanes, como yo decía, nosotros tenemos solamente triptanes vía oral, en otros países tienen inyectables. Estos triptanes vía oral los podemos dar una vez que el paciente limita sus vómitos, y podemos dar cada 8 horas. Muy bien, cefalea tensional. ¿Y qué es la cefalea tensional? Bueno, es un subtipo de cefalea primaria, diríamos que la más común, la más frecuente, que es una cefalea que está muy asociada con el estrés, que tiene características propias, y esas características propias es, en cuanto a la localización, que es una localización holocraniana, o sea que duele toda la cabeza, que es de carácter gravativo, como si el paciente lo refiere como si tuviera un peso o una opresión, que esa opresión es bilateral, que no se acompaña de fotofobia, sonofobia, y que no se agrava con los movimientos físicos o el esfuerzo físico, y que al contrario, en muchos casos, el movimiento físico mejora a la cefalea. También se la conoce como cefalea muscular o cefalea benigna. Entonces, es un dolor de cabeza que dura entre 30 minutos a 7 días, inclusive puede durar más. El 40% de las consultas de personas con cefalea corresponden a cefaleas tensionales. Es bilateral, opresiva o gravativa, como decíamos, el paciente lo refiere como una vincha o un casco que comprime, no tiene cortejo sintomático, náuseas, vómitos o fotosensibilidad, y es continua, o sea, rara vez es grave, o sea que rara vez limita en forma importante las tareas de la vida diaria del paciente, ni tiene exacerbaciones. Es un dolor continuo, siempre con las mismas características, en intensidad y en características propias. Podemos tener una cefalea tensional poco frecuente, que es aquella que el paciente tiene su dolor de cabeza una vez al mes y no pasa a mayores. La cefalea tensional frecuente, en la que el dolor está entre 1 y 15 días al mes, y la cefalea tensional crónica, que es aquella en la que el paciente tiene su dolor de cabeza más de 15 días al mes y que puede llegar hasta tener todo el mes entero de cefalea. ¿A qué se asocia? O sea, ¿cuáles son los elementos que suelen intensificar la cefalea tensional? Los trastornos del sueño, trastornos afectivos, decimos que está muy relacionado con el estrés,
de esta misma manera los trastornos de ansiedad, la fatiga, las malas posturas, los malos ejercicios, o sea, los ejercicios con un cuerpo no preparado para el nivel de ejercicios que realiza. Y fisiopatológicamente, y hasta el momento, se desconoce cuál es la causa de la cefalea, se considera que es multifactorial, hablamos de estrés, tensión, contractura, actividad, mal sueño, y que estos factores, esto multifactorial, actúan sobre las terminales nerviosas nociceptivas de articulaciones, tendones, ligamentos y músculos de la porción cervical superior. Y que a través de las ramas cervicales hay una activación espinotalámica que no sabemos esa activación espinotalámica cómo va desde allí hasta la corteza para ser consciente el dolor. Pero se sabe hasta aquí que hay una activación de los receptores nociceptivos. El tratamiento de la cefalea tensional está orientado, por un lado, a lo que acabamos de hablar, todo lo que es tensional, entonces siempre aconsejamos, sobre todo en aquellas formas más perdurables de cefalea tensional, en aquellas formas que duran de 15 a 30 días, que prácticamente son mensuales, manejo psicológico, fisioterapia y farmacoterapia. En la farmacoterapia es importante que, además de la analgesia, sea acompañada de relajantes musculares. Muy bien, algunas palabras de cefalea en racimo. ¿Qué es la cefalea en racimo? Es un tipo particular de cefalea primaria que tiene este nombre, cefalea en racimo, también se llama cefalea histamínica de Horton o cefalea en clúster, pero el nombre en racimo, que es como más comúnmente uno lo conoce, se dice así porque el paciente tiene crisis de dolor de cabeza que pueden presentarse en forma anual, en las que el paciente comienza con su dolor, tiene varios días de crisis dolorosas y después el dolor desaparece durante un tiempo largo, un año o más, y vuelve a aparecer con las mismas características. Empieza un día con la cefalea y después tiene varios días de dolor para luego nuevamente desaparecer. ¿Y qué características tiene este dolor? Es unilateral, generalmente del mismo lado, diferente a la cefalea migrañosa. Acá el dolor es unilateral, generalmente del mismo lado, de intensidad severa a muy severa. Es un dolor realmente invalidante. ¿Dónde se localiza? En la región orbitaria, supraorbitaria, temporal, que puede llegar a durar hasta 180 minutos sin ningún tipo de tratamiento. ¿Y de qué se acompaña ese dolor tan intenso? De inyección conjuntival, congestión nasal y rinorrea, edema palpebral, sudoración frontal, rubefacción frontal y facial, sensación de taponamiento en los oídos, miosis, citosis, inquietud o agitación. O sea, el paciente no puede quedarse quieto, necesita caminar, necesita moverse, no puede reposar, no puede acostarse, no lo necesita, no puede. O sea que es un dolor invalidante, pero que tiene una duración no mayor a 2 horas. La frecuencia de los ataques pueden presentarse varios en un día o pueden presentarse varios a lo largo de un mes para luego desaparecer completamente. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento agudo, 2 cosas particulares. Oxígeno al 100% con máscara específica y apropiada
y sumatriptán vía oral. Y como preventivo, verapamilo, corticoides orales, topiramato, litio, gabapentin, de los cuales el más efectivo como preventivo ha resultado ser el litio. Bueno, pasemos a hablar de cefaleas secundarias. ¿Cuáles son? Ya habíamos dicho, son aquellas en las que la cefalea forma parte de un cortejo sintomático que refiere a una patología mayor, constituyen un síntoma de un proceso orgánico patológico, pueden asociarse a no menos de 300 trastornos y enfermedades, y puede deberse a patologías que pongan en riesgo la vida del paciente. Por eso es que es tan importante, cuando pensamos que estamos frente a una cefalea secundaria, la pronta derivación al especialista o la realización de estudios para corroborarlo. Existen datos de alarma ante una cefalea que son importantes conocerlos y tenerlos en cuenta, porque esto es además lo que nos va a ayudar a hacer la diferenciación con respecto a una cefalea primaria. ¿Cuáles serían estos datos de alarma? Por ejemplo, que el paciente nos cuente que este es el primer o el peor dolor de cabeza que ha tenido en su vida. Un poco hilando con lo que decíamos anteriormente, esto suele referirse a las cefaleas por ruptura neurismática. Inicio de cefalea después de los 50 años de edad, porque habíamos dicho que las cefaleas primarias, la migraña, la enfermedad de Horton, las cefaleas tensionales, en general aparecen en edades más tempranas. Entonces, cuando un paciente comienza con una cefalea después de los 50 años, es menos dado a pensar que sea una migraña o una cefalea tensional. El aumento en la frecuencia o intensidad de una cefalea habitual. El paciente que viene y dice, mire doctor, yo soy un migrañoso, pero esto que yo estoy presentando ahora, este dolor de cabeza, no es la migraña, no es mi dolor habitual, tiene otras características, tiene otra intensidad. Ahí hay que pensar que lo que tiene no es migraña y que probablemente sea una cefalea secundaria. Cefalea crónica diaria que no responde al tratamiento, también podemos tomarlo como otro signo de alarma. La cefalea el dolor de cabeza que está siempre en el mismo lado. El dolor de cabeza que aparece después de un traumatismo de cráneo. Entonces pensemos que ese paciente puede estar haciendo una hipertensión endocraniana por un hematoma subdural, por un hematoma extradural. Entonces siempre pensar que es necesario obtener un diagnóstico más preciso. Cuando la cefalea se acompaña de otras manifestaciones más bien sistémicas como fiebre, rash, rigidez de nuca, entonces en ese caso uno podría pensar que puede ser una lesión secundaria a un proceso infeccioso previo, una meningitis. Cefaleas asociadas con convulsiones, en ninguna cefalea primaria hemos hablado de que se presente con un cuadro convulsivo. Las convulsiones siempre están asociadas con cefaleas secundarias y cefaleas asociadas con aura atípica, o sea, un aura que dura más allá de una hora, que persiste, que concomita con el dolor, también nos hace pensar que esta puede ser una cefalea secundaria. Las cefaleas en las que encontramos una exploración neurológica anormal, o sea, encontramos un par craneal o un trastorno motor o una asimetría de los reflejos. Entonces, en ese caso, no estaríamos en presencia de una cefalea primaria. Una cefalea en un paciente con HIV o con cáncer, pensando siempre en un secundarismo relacionado con cualquiera de estas dos patologías, ya sea una toxoplasmosis en el caso del HIV o una metástasis en el caso del cáncer. Cefalea en paciente con un síndrome neurocutáneo, cefalea precipitada por el esfuerzo o los cambios posturales o las maniobras de Valsalva, que en ese caso pensamos que pueda tratarse de una hipertensión endocraniana. Entonces,
Si nosotros tenemos un paciente que concurre a la consulta por cefalea, dijimos que lo primero que tenemos que hacer es un buen interrogatorio dirigido para obtener una historia clínica exhaustiva. Saber si la cefalea que estamos viendo es de inicio agudo, subagudo o insidioso. Si es una cefalea que ya ha tenido el paciente con anterioridad. Si es una cefalea que responde o no al tratamiento habitual. Si está acompañada para el paciente con otros datos de alarma, como por ejemplo decíamos hoy, una cefalea diferente, distinta, una cefalea de inicio brusco, una cefalea acompañada de algo más. A eso le sigue la exploración general y neurológica. Hay alteraciones del estado de la conciencia, hay datos neurológicos anormales, hay signos o evidencias de una enfermedad sistémica, hipertensión, diabetes, HIV, cáncer. ¿Tiene algún otro dato de alarma como los que habíamos referido hoy? Si la respuesta a eso es no, entonces estamos en presencia de una cefalea sin banderas rojas, sin alarma roja, probablemente una cefalea primaria. Si la respuesta a esto es sí, entonces estamos en presencia de una cefalea con alarmas rojas, o sea que probablemente sea una cefalea secundaria. Y si es una cefalea secundaria, ¿qué es lo que corresponde que hagamos? Hospitalizar, mantener en observación como primera medida. Realizar estudios de imágenes, ya sea una tomografía, si estoy en un servicio de guardia, que ya me va a dar un 80% de conocimiento sobre la patología o el proceso que esté ocupando un espacio que no le corresponde, o si podemos, siempre mejor, una resonancia magnética. Esto nos va a dar el diagnóstico de certeza la mayoría de las veces. Entonces nos va a mostrar si hay un tumor, si hay una lesión traumática, si hay una lesión infecciosa. De no ser, entonces en ese caso, si es positiva la imagen, el tratamiento dirigido a la causa, que podrá ser médico, que podrá ser quirúrgico. Ahora, si ante la sospecha de una cefalea secundaria las imágenes son negativas, o sea, no me ayudan a un diagnóstico de lesión ocupante de espacio, puedo recurrir a otras medidas de diagnóstico, como por ejemplo punción lumbar, otros estudios de laboratorio, etc. Y para ir finalizando, es importante que tengamos algunos criterios para derivación de los pacientes a urgencias. Esto para tenerlo en cuenta cuando estemos solos, cuando trabajamos en un hospital del interior o estamos subidos a una ambulancia. Entonces, en ese caso, ¿cuáles serían los criterios de derivación de urgencia y a urgencias? Y tiene mucho que ver con las banderas rojas que hablábamos hoy, pero que nos sirven para el repaso. Cefalea aguda de presentación brusca, causa no aclarada tras evaluación inicial. Aquella cefalea que tras la evaluación inicial no podemos discernir si se trata de una cefalea primaria o una cefalea secundaria, no nos quedemos con la duda, lo derivamos para un mejor estudio. Aquellas cefaleas que se acompañan de una alteración del nivel de conciencia o del estado mental, porque claramente están hablando de que hay un desorden neurológico a estudiar. Lo mismo cuando es una cefalea que se acompaña de signos o síntomas neurológicos. Cuando tenemos una sospecha clínica de cefalea por hipertensión intracraneal, cuando persiste una cefalea aguda después de una pauta analgésica adecuada, en el estatus migrañoso, cuando tenemos una aura prolongada o en el primer episodio de una migraña con aura, que en ese caso, como nunca el paciente había tenido una migraña con aura, entonces en ese caso, como no lo tenemos individualizado, es importante que se pueda individualizar. Bueno, hemos llegado al fin de esta clase. Creo que ahora podemos ser capaces de mirar con más tranquilidad y evaluar con más tranquilidad a un paciente con cefalea, por lo que decíamos al principio.
Este paciente que consulta por cefalea probablemente pueda ser nada, entendiéndose por nada una cefalea banal, o puede ser una cefalea que ponga en riesgo la vida del paciente. ¿Tenemos elementos para poder discernirlo desde el lugar de un médico general o no especialista? Por supuesto que sí. ¿Y cuáles son esos elementos? La historia clínica, la anamnesis, el examen general y el examen físico. La pronta derivación ante la sospecha de una cefalea secundaria salva vidas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.